de la mañana y queremos ser muy puntuales para dar comienzo a uno de nuestros encuentros exclusivos del día de hoy, que es patrocinado por Cañón y Cañón, uno de nuestros socios de la organización APD. APD es la Asociación para el Progreso de la Dirección. Mi nombre es María Fernanda Salazar y soy la directora comercial. Nos dedicamos a hacer networking a través de diferentes espacios como los eventos, las tertulias, las capacitaciones y formaciones permanentemente. Como les decía, este es un espacio que hoy es patrocinado y exclusivo de nuestro socio Cañón y Cañón Abogados, y la tertulia tiene el nombre de Responsabilidad de la Gestión Tributaria desde la Junta Directiva y la Alta Administración. Si quieres, Carolina, me haces el favor de pasar la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Con el ánimo de que tengamos un espacio muy productivo y tengamos una hora de conocimiento y muy aprovechado para todos, queremos hacerles la recomendación de que puedan estar con sus micrófonos apagados e igualmente con la cámara apagada. Vamos a tener un espacio que lo vamos a distribuir en 3 partes, donde vamos a tener la ponencia de nuestra abogada y doctora Carolina Cañón. Posterior a ello vamos a tener la presentación del doctor Eric Thompson y vamos a tener un espacio finalizando de 10 a 15 minutos para darles a ustedes la palabra y tengamos un espacio de preguntas y respuestas donde allí pueden nuevamente ya activar micrófonos y cámara. Entonces, pues agradecemos mucho que se tomen este espacio de aproximadamente 1 hora. Muy bienvenidos. Entonces, damos inicio y les voy a presentar a Carolina Cañón Borges, socia de impuestos de Cañón y Cañón. Es abogada de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho Tributario y experta en gestión patrimonial familiar. Además, tiene una especialización en Derecho Tributario en la Universidad del Rosario, maestría en Negocios e Impuestos de la Universidad de París y especialización en Derecho Comercial en la Universidad de París. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la Asociación Fiscal Internacional. Reconocida en este año como una de las mejores abogadas especialistas en Colombia en Wealth Management por el prestigioso ranking internacional Chamber and Partners. Asimismo, la firma Cañón y Cañón ha sido reconocida por 3er año consecutivo por el mismo ranking. Muy bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias. Ahora le damos entonces la bienvenida a Eric y doy su reseña y su experiencia. Eric Thompson Chacón, socio fundador de TTA, es abogado de la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Tributario, especialista en Política Tributaria de la Universidad de Harvard y especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido socio de impuestos en KPMG, incluyendo socio de la región andina y socio de KPMG en Colombia. Director corporativo de impuestos del grupo Avianca, gerente de la región Latin Center de Coca-Cola y director de administración de impuestos en Costa Rica. Asimismo, ha sido consultor del Banco Interamericano
de Desarrollo. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la Asociación Fiscal Internacional IFA. El doctor Thompson es profesor de la Universidad de los Andes en la maestría de tributación. Fue distinguido por la mención de la publicación Chambers and Partners del 2008. Pues con toda esta reseña le damos también la bienvenida a Eric. Estamos, muchas gracias, María Fernanda. Buenos días a todos. Muy agradecidos igualmente de que ustedes nos puedan dar esta apertura a esta segunda tertulia que tenemos durante este periodo. Y somos todo oídos y los dejamos a ustedes para que nos compartan toda esta gran experiencia que tendremos el honor de tener con ustedes escuchándolos. Gracias. Gracias, María Fernanda. Bueno, en primer lugar, pues queremos agradecerles a todos por acompañarnos en esta mañana y agradecerle a APD por esta invitación. En esta hora, pues vamos a tratar de presentar de manera muy ejecutiva nuestro tema y empezaremos mirando cuál es la categorización jurídica de la alta dirección y de la junta directiva en el régimen legal colombiano y su responsabilidad tributaria. Segundo, miraremos cuáles son las sanciones tributarias y penales tributarias para terminar con un tema de retos y mejores prácticas de la gestión fiscal corporativa. Siendo así, digamos, entramos en lo que es la categorización jurídica y aquí nos tenemos que ir al año 1995, donde la legislación colombiana incluye por primera vez una definición de quiénes son los órganos sociales y define ahí que los que son, digamos, dentro de los órganos sociales están los administradores. Y dentro de los administradores indica dentro de ellos al representante legal, a los miembros de juntas directivas o consejos directivos y a quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Aquí es importante decir que en el tema del representante legal, pues está incluido el principal y el suplente cuando finalmente el principal no está actuando y lo llega a ser el suplente. Otro punto que hay que identificar es que el hecho de que haya una línea de definirse cuáles son los administradores es porque ellos los van a regir unos principios que generan unos derechos, unas obligaciones, unos deberes con los cuales se van a determinar finalmente sus sanciones en casos de un incumplimiento. Y por lo tanto es importante saber, digamos, es conocido que el representante legal es finalmente quien representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente frente a socios y terceros. Y aquí empezamos terceros a incluir ¿a quién? A la administración de impuestos. Y en el caso de la junta directiva, es un órgano de gestión que fija políticas, directrices y autoriza la celebración de contratos. Ahora, yendo un poco más adelante, después en la ley 1258, que es la que reguló las sociedades por acciones simplificadas, salió una figura nueva. Y es, miren, no solamente los que están listados taxativamente, es que tienen un cargo definido en la organización, son administradores. Ahí viene a decir el administrador de hecho. También entra dentro de esta lista y por lo tanto todas sus consecuencias respectivas. ¿Y quién es el administrador de hecho? Dice, mire, son las personas que no tienen ningún cargo en la compañía, pero finalmente se inmiscuyen en una actividad positiva de gestión, administración o dirección. Y ahí podemos ir mirando cuándo se dan estos casos. Probablemente es un socio que tiene el control, que si bien no tiene un cargo dentro de la compañía, pues termina casi que en el día a día también generando una gestión o una administración o una dirección de la empresa. Entonces ellos vienen a estar vinculados finalmente también, están por ejemplo los shadow directors, que son los administradores probablemente que están o directores que están más ocultos, pero que realmente definen políticas para la organización. ¿Y qué dijo la ley? Mire, definidos estos administradores, a ellos los van a regir unos principios. Principios con los cuales finalmente se van a definir también sus funciones, sus actuaciones más bien, y sobre los cuales van a ser juzgados. El primero de ellos es la diligencia de un buen hombre de negocios. Y aquí es importante resaltar que ese deber de cuidado no es el deber de cuidado de pater familias, es de un hombre profesional, es de un buen hombre de negocios. Segundo es una lealtad, que es una fidelidad y compromiso con la compañía. Hay un tercero que es el de buena fe, importantísimo en materia tributaria, el conducta exenta de fraude. Y por último, es obrar en interés de la sociedad. Y realmente aquí es privilegiar los intereses de la sociedad sobre los socios.
también importante de materia tributaria para definir cuando se hacen planeaciones o se hacen estructuras donde vinculan finalmente a los accionistas. ¿Y esto qué, digamos, qué conlleva? En el caso de que, digamos, no se cumplan con estos principios, pues finalmente se generan unas responsabilidades. Responsabilidades en materia, digamos, legal mercantil, donde se establece, mire, la responsabilidad que van a tener estos directores, estos administradores, es una responsabilidad solidaria e ilimitada. Miren hasta dónde vamos. Solidaria e ilimitada de los perjuicios por dolo o culpa. Y ahí subrayo culpa. Nuevamente, recordemos que ahí la debida diligencia es de un buen hombre de negocios, que obviamente ocasionen perjuicios a la sociedad, a los socios o terceros. Y ahí vinculamos nuevamente la DIAN. En este punto vamos a resaltar, y es que la presentación que vamos a ver hoy finalmente son las sanciones que iría a perseguir la administración de impuestos contra la alta dirección o la junta directiva. Esto sin perjuicio de las acciones que tienen los socios o acreedores de la compañía por actuaciones que hicieron los administradores que perjudicaron financieramente a la compañía, lo cual puede ser temas tributarios, y se les causan perjuicios a ellos. La norma se dice, mire, no son responsables siempre y cuando no la ejecuten, y eso es importante. No solamente es decir que no se tuvo conocimiento de la acción o se votó en contra, sino además que no la hayan ejecutado. También se dice, mire, se presume la culpa del administrador, y esto es importantísimo, porque ahí implica que la carga de la prueba la tiene el administrador. Entonces, hay que siempre ser muy diligentes en dejar, digamos, pruebas realmente de la no responsabilidad en estos temas. Y por último, todas las cláusulas que se establezcan en el contrato social donde se exime de responsabilidad a los administradores, pues se entienden por no escritas. Entonces, como acabamos de ver esto, que está realmente, es digamos, en materia mercantil, de todas maneras, lo que son principios son la base finalmente para la regulación en materia tributaria, y a los cuales también la DIAN va a aludir en el caso, digamos, de un pleito no solamente con el contribuyente, sino en este caso con la alta administración y con la junta directiva. Ya en materia tributaria, pues sí nos dice, mire, hay unas responsabilidades que se tienen en la compañía, unas responsabilidades, unas obligaciones formales. Y son, digamos, en términos generales, la presentación de declaraciones, el suministro de información a la DIAN, trámite, expedición y conservación de facturas, recaudar impuestos y pagarlos a la DIAN, que es la retención en la fuente, pago de anticipos, y dar respuesta a emplazamientos o requerimientos especiales. Y aquí seguro muchos de ustedes están pensando, bueno, esas funciones, digamos, están claramente definidas en la organización, probablemente es el departamento tributario o el área contable que se encarga de esos, y realmente en principio uno estaría tranquilo de que esas obligaciones están debidamente delegadas en un gran equipo que las está ejecutando. Sin embargo, vamos a ver qué tan cierto es esto. Entonces, ¿qué pasa cuando se incumplen finalmente obligaciones en materia tributaria? Ya hay unas sanciones tributarias, evidentemente, que provienen del estatuto tributario, y hay unas sanciones penales tributarias. Primero vamos a ver quién está obligado a cumplir esos deberes formales. Entonces, el estatuto establece, en el artículo 572 dice, mire, en el caso de las personas jurídicas, pues son los gerentes, administradores y en general el representante legal, como lo veíamos, es quien tiene el actuar hacia el exterior. Sí establece que se puede delegar en funcionarios de la empresa designados para el efecto, pero miren lo que exige, es que tiene que informarse previamente a la administración de impuestos de esa delegación, lo cual implica que si no se informa de manera previa, por más de que tenga el mejor equipo, pues realmente sigue respondiendo frente a la administración de impuestos el representante legal. Ahí empezamos con temas probablemente de mejores prácticas. ¿Y qué es lo que ocurre finalmente cuando hay ese incumplimiento? ¿En qué? En los deberes formales, en lo que veíamos, en presentar la declaración, que uno dice, bueno, como lo veíamos, es un equipo especializado en contestar los requerimientos y emplazamientos, probablemente será un abogado in-house o de alguna firma. Pero miren lo que dice, ¿qué ocurre si se incumplen esos deberes? Entonces, por ejemplo, no se presenta la declaración. La responsabilidad que se da para el representante es una responsabilidad solidaria. ¿En qué? Pues en el pago de las sanciones fiscales, que son el impuesto, la sanción y los intereses
donde tendrá que entrar a responder el representante legal subsidiariamente. ¿Esto qué significa? Que la DIAN tiene que reclamarle primero a la empresa. En el caso de que finalmente la empresa no pueda responder de manera pecuniaria con estos montos que se están imponiendo, pues la Administración de Impuestos tiene la posibilidad de irse, en este caso, contra el representante legal. ¿Para qué? Para que pague. Uno en principio puede estar pues tranquilo porque dice nuevamente confío en mi equipo, estas obligaciones formales están totalmente controladas y estar pensando que no hay ningún riesgo ni ninguna contingencia. Pero vamos a pasar a otro tipo de sanciones. Hay una sanción del artículo 658-1 del Estatuto Tributario que ya no es una sanción subsidiaria, ya no es subsidiaria a la sanción que se le impuso a la compañía, sino es una sanción propia de los administradores y de los representantes, y nuevamente vayamos a la definición inicial de administradores. Y la sanción que se impone en este caso es del 20% de la sanción del contribuyente, es una multa adicional. No puede pasar, como está mucho al 2020, está en 145, 146 millones de pesos, y sí le dice la norma que no puede ser sufragada en este caso por la empresa. Pero miremos cuáles son las actuaciones que tienen que ocurrir para que la administración llegue a imponer esta sanción. Dice, mire, si en la contabilidad o en las declaraciones tributarias hay omisión de ingresos grabados, hay doble contabilidad, hay costos o deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes, esta sanción se puede imponer a los administradores y representantes. Entonces, nuevamente uno dice, bueno, la compañía siempre se graban, digamos, todos los ingresos, evidentemente no se maneja doble contabilidad, los costos y las deducciones que se imponen, que se imputan son reales y pues no hay pérdidas improcedentes. Pero aquí tenemos que llamar la atención, y es que en algunos casos la Administración de Impuestos ha interpretado de manera errónea, a mi juicio, el tema de costos o deducciones inexistentes, porque inexistentes que nunca ocurrieron, realmente no existen. Otra cosa es la procedencia, y ellos han interpretado en algunos casos, más en los departamentos, y es que cuando se habla de costos y deducciones inexistentes es que no procede a pesar de que sí exista. Entonces es importante hacer buenas prácticas en estos temas realmente para hacer una defensa, digamos, proactiva, y es demostrar que finalmente sí existe, porque lo que uno no quiere, más allá de ganar un caso, lo que quiere es evitar un caso. Pero nuevamente, independientemente de la interpretación de la Administración de Impuestos, es importante saber que hay una sanción directa a los administradores. Y uno diría en principio, bueno, pues digamos 145, 146 millones no es una suma demasiado relevante, pero cuando la tiene que pagar uno como administrador de su propio patrimonio, probablemente el tema ya empieza a pesar. Pero vamos a ver otra sanción y cómo se va ampliando este mundo de las sanciones tributarias. Y ahora venimos con un tema de una responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, ¿qué implica? Y es que, tanto el deudor, en este caso que es el contribuyente, el deudor inicial, o sea, la empresa, como el representante, o más bien vamos a ver los administradores, estaría obligado a responder por la suma también debida por la compañía. Y esto es a criterio de la Administración de Impuestos, si se va contra todos o se va contra uno, pero la responsabilidad solidaria, en otras palabras, a quien no le gusta ser codeudor, es que aquí está siendo codeudor de una obligación. ¿Y en qué casos se puede imponer esta responsabilidad solidaria? Este fue incorporado en la Ley 1943 del 2018 y ratificado en la Ley 2010 del 2019. Durante la presentación vamos a ver mucho, digamos, estas dos leyes, y aquí es importante resaltar que la Ley 1943 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional por vicios de forma. Entonces, en términos generales, lo que ocurrió fue que después se presentó, digamos, uno diría el mismo texto, hubo algunos cambios que se realizaron, pero la estructura es prácticamente la misma. Entonces, se mantuvo este tipo de responsabilidad solidaria en este caso. Dice, las personas o entidades que hayan sido parte en negocios con propósito de evasión o de abuso por los impuestos, intereses y sanciones dejados de recaudar por parte de la Administración Tributaria. Y aquí resaltamos 3 puntos. Primero, personas o entidades.
Entonces, digamos, aquí no es solamente el representante legal, ya vamos a un tema mucho más amplio y evidentemente el administrador que actúa en esa gestión o en la toma de decisiones, pues podría estar vinculado en este caso. Que haya sido parte en negocios, y aquí a nuestro juicio, cuando hablamos de parte, consideramos que la administración de impuestos no lo va a interpretar desde el punto de vista del que suscribió probablemente un contrato. Parte, lo más seguro es que sea interpretado como quien participó finalmente, quien hizo, digamos, actuaciones para el desarrollo de estos negocios con propósitos de evasión o de abuso tributario. Segunda, hay responsabilidad solidaria cuando quienes custodien, administren o de cualquier manera gestionen activos en fondos o vehículos utilizados por sus partícipes con propósitos de evasión o abuso, con conocimiento de operación o operaciones constitutivas de abuso en materia tributaria, responden solidariamente. Y aquí, ¿qué es importante señalar? Dice quiénes, o sea, realmente es muy amplio, tienen que evidentemente custodiar, administrar y gestionar. Palabra que obviamente tendrá que ser, digamos, tema de defensa en un proceso hasta donde llega la gestión. Pero sí le dice, mire, de vehículos, y aquí es importante probablemente para los grupos empresariales donde se hacen transacciones entre sus filiales y subordinadas, que aquí tanto la una como la otra compañía pueden estar vinculadas finalmente en este tipo de actuaciones que conllevan una responsabilidad solidaria conforme a la conferencia de hoy para la alta dirección y la junta directiva. Y esto, como decimos, es una responsabilidad donde uno prácticamente se vuelve codeudor. Pero entonces, ¿qué es lo importante acá? Uno dice, bueno, nosotros no hacemos tema de evasión tributaria, no hacemos abuso fiscal. Miremos qué es eso finalmente. Como lo veíamos, digamos, en la ley 1607 del año 2012 se incluye por primera vez en la legislación colombiana una cláusula de evasión de abuso tributario. Esta cláusula ha sido reformada varias veces, nuevamente en la ley 1943, nuevamente se mantuvo en la 2010 y en el reciente decreto reglamentario de enero de este año se entró, digamos, a regular no solamente qué es el abuso tributario, sino qué es la evasión fiscal. De manera expresa se deja en el decreto reglamentario. ¿Y qué es la evasión fiscal? Le dice, mire, es la acción u omisión para ocultar la obligación fiscal existente. ¿Qué quiere decir eso? Que nació la obligación de pagar el impuesto. Carece de propósito económico o comercial, o sea, ni siquiera es aparente, es que sencillamente cualquier actuación que se está haciendo es en aras de ocultar el pago de un impuesto. Y su único fin es obtener un provecho tributario. En ese caso estamos hablando del mundo de la evasión tributaria. Pero miremos lo que es elusión y abuso fiscal, porque uno dice, bueno, en el primero evidentemente nosotros nunca estamos, pero miren lo que es el abuso fiscal. Dice, la implementación de varios actos o negocios artificiosos para evitar el nacimiento del hecho generador de la obligación tributaria. No tiene razón o propósito económico y o comercial aparente. Y el fin es obtener provecho tributario independientemente de cualquier intención subjetiva y adicional. Y nuevamente decimos, bueno, aquí ya probablemente hay que entrar a revisar algunas estructuras, algunos temas de planeación para ver si efectivamente se cumple esto. Y como vemos aquí no nace la obligación tributaria, sino que los actos que se realizan es para evitar que nazca la obligación tributaria. O sea que en principio uno podría parecer que es un negocio totalmente legal. Pues hay que mirarlo desde el punto y desde la óptica más bien tributaria, porque si bien desde el punto de vista comercial puede ser totalmente legal, desde el punto de vista tributario podría llegar a ser considerado abuso fiscal. ¿Y qué se estableció en la ley que fue desarrollado en el decreto que les comenté que se emitió en enero? Dice, mire, sin razón o propósito económico y o comercial aparente, digamos, se establece un listado de 3 casos, pero obviamente no es taxativo. Sencillamente es un ejemplo que son una guía para determinar si yo podría estar incurso en un abuso fiscal. Le dice, mire, el acto o negocio jurídico se ejecuta de manera que en términos económicos y o comerciales no es razonable. También, y ahí entraremos a mirar qué es la razonabilidad. También le dice, mire, el acto o negocio jurídico da lugar a un elevado beneficio fiscal
que no se refleja en los riesgos empresariales asumidos por el obligado tributario. ¿Qué significa esto? ¿Yo hubiera celebrado este negocio si no hubiera un beneficio fiscal tan alto? Tercero, la celebración de un acto o negocio jurídico estructuralmente correcto es aparente, ya que su contenido oculta la verdadera voluntad de las partes. En otras palabras, yo celebré, por ejemplo, un contrato de colaboración empresarial totalmente legal en el mundo de los negocios, pero en el fondo probablemente lo que quería era prestar un servicio y por evitar la causación del IVA, pues sencillamente celebré otro tipo de negocio. Entonces, es totalmente legal y válido celebrar contratos de colaboración, pero cuando la verdadera voluntad de las partes era hacer un contrato de servicios y generar los efectos de un contrato de servicios, pues en este caso sería una figura catalogada como una figura de abuso tributario. Pero además le dice, mire, ¿qué significa provecho tributario? Y aquí sí viene en el decreto reglamentario un listado que le dice, mire, es la alteración, desfiguración o modificación de efectos fiscales, tales como eliminación, reducción o diferimiento del tributo, que muchas veces se hacen planeaciones de diferimiento, pues hay que mirar si esa estructura es, digamos, su realidad era realmente hacer ese tipo de negocio. Perdón. Segundo, incremento del saldo a favor o de las pérdidas fiscales. Tercero, extensión de beneficios o exenciones tributarias. Y miren no reportar información. Este fue definido claramente en el decreto, que no venía desde la ley, donde se le establece que la creación de actos o negocios, en este caso de vehículos, probablemente en el exterior, para evitar que me reporten algunos activos que yo tengo en el exterior, si bien legalmente yo puedo constituir sociedades y que tengan ciertos activos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista tributario, esa estructura podría considerarse un tema de abuso en materia tributaria. Y esto va tan en lo que está de moda hoy en día, que es el intercambio de información que se está dando de los diferentes países, incluyendo Panamá, como lo vimos hace 3 meses que se incluyó a Colombia y que hoy en día Colombia está recibiendo toda esta información. Entonces, estructuras diseñadas para que evites el reporte de información pueden ser consideradas abuso tributario. ¿Y cuáles son las consecuencias de que a mí me cataloguen un acto, un negocio, una figura de abuso tributario? Lo primero es que va a haber una reconfiguración de la figura, una recaracterización. Eso es solamente para efectos fiscales, no quiere decir que desde el punto de vista jurídico me van a cambiar también eso, no, simplemente para efectos fiscales se va a entender que el negocio es otro. Y en ese caso se desconocen los efectos fiscales del negocio abusivo y se van a establecer entonces los efectos tributarios de la operación real. Obviamente tanto sus impuestos, sanciones como intereses. La otra consecuencia de esto es, miren, hay remoción del velo corporativo. ¿Y qué es la remoción del velo corporativo? Es desestimación de la persona jurídica, o sea, la responsabilidad, independientemente que sea una SAS o una sociedad anónima, va a llegar a los accionistas. Y aquí recordemos la responsabilidad que tienen finalmente los administradores de velar por los intereses de la compañía, pero también recordemos de las acciones legales que tienen los accionistas contra los administradores. ¿Y qué ocurre en el caso de que llegue a haber un levantamiento del velo corporativo y el accionista tenga que entrar a responder por una figura de abuso tributario donde desconocía probablemente el fondo de las mismas y tendrá acciones contra la administración? Y en este caso, entonces, las entidades que hayan sido utilizadas o participado por decisión de sus accionistas, directores o administradores dentro de la conducta abusiva van a ser, digamos, objeto de velo corporativo. En otras palabras, no es solamente el contribuyente que se beneficia, sino todos los vehículos que hayan participado para que probablemente un contribuyente se beneficiara. Y aquí nuevamente hay que pensar en el tema de las planeaciones y de las estructuras intragrupo. Pero bueno, digamos, aquí estamos viendo, estamos todavía en el mundo donde es mi contraparte en la administración de impuestos. Sí hay unas sanciones, digamos, una subsidiaria en la cual uno podría estar más tranquilo con buenas prácticas diseñadas para los departamentos tributarios, contables, para el CEO,
CFO, también hay unas sanciones mínimas directas para los directores, y sí, llegamos al mundo de la responsabilidad solidaria, donde ya, como vemos, probablemente no es solamente las áreas tributarias y contables que tienen que estar inmiscuidas en esto, sino que ya entramos al mundo de los negocios, al mundo de las planeaciones tributarias entre compañías intragrupo, probablemente. Y ahí sí la responsabilidad, además porque es probablemente quienes deciden si se realiza o no un tipo de negocios, llega a la alta dirección e inclusive a la junta directiva. Pero bueno, estamos, como digo, todavía en el mundo de la administración de impuestos. Nosotros hemos participado activamente en otro tipo de sanciones que son, digamos, a mi juicio, prefiero la administración de impuestos que la fiscalía. Y estamos ya en el mundo de los delitos tributarios. Aquí vamos a hablar de 3 delitos que están directamente relacionados con temas tributarios, sin perjuicio de que hay otros que se pueden, digamos, estar unidos en este tipo de procesos. El primer delito tributario que vemos es de la omisión de agente retenedor o recaudador. Digamos, ya existía este tipo de delito, simplemente en la ley 18 y 19 del 2016 se incluyó un tema adicional. ¿Y digamos, qué establece este delito? Dice, mire, el no consignar las sumas retenidas o autorretenidas, no consignar el IVA o el impuesto nacional al consumo, y lo que se incluyó, omitir la obligación de cobrar y recaudar estando obligado a ello. Nuevamente, no es solamente que yo cobré y no lo pagué, porque estoy siendo consciente que estoy usando, digamos, recursos del Estado, pero también le dice el no recaudar, o sea, el hecho de no causar y no cobrar el impuesto. Aquí hay una pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses y hay una multa económica, lo cual es completamente diferente a las multas tributarias que acabamos de ver, que es al doble de lo no consignado. Aquí es importante tener presente que en el delito tributario en materia penal, no somos expertos en la materia, en la parte penal, pero recordemos que en materia penal no solamente se habla del autor del delito, está el coautor, está el cómplice, herramientas que tiene la fiscalía para vincular a un proceso de estos más allá del representante legal. Otro delito que nace con la ley 18-19-2016 y ha sido modificado en las siguientes 2 reformas tributarias, la del 2018-2019. El país de las reformas tributarias. Dice, mire, la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes es un delito tributario. E inclusive la omisión de activos no la deja solamente que yo no incluí un activo, sino el hecho de que tengo información exacta de ese activo. Probablemente el valor es inexacto. ¿Cuándo se activa este delito? Cuando o el activo omitido o el pasivo inexistente supera los 4.400 millones de pesos. Y eso da unos meses de pena de 48 a 108. La cual se va incrementando, si pasa de 6.300 a 7.400 millones, se aumenta una tercera parte, y si supera los 7.400, se aumenta una mitad. Entonces, digamos, son sumas importantes, pero ni siquiera solamente en el mundo corporativo, inclusive en tema de personas naturales, tampoco es que sean tan exorbitantes. Entonces, aquí aprovechamos a recordar el vencimiento del impuesto de normalización, que es el próximo 25 de septiembre. ¿Por qué? Porque quien normalice o un activo omitido o un pasivo inexistente o sanee un activo que ya tenía, pues finalmente no estará en curso en este tipo de delito tributario. El otro delito que encontramos es el de defraudación o evasión tributaria. Evidentemente tiene que haber dolo, que es una norma general del Código Penal. ¿En qué actuaciones, digamos, acaece? Dice cuando no se declare, cuando se omita ingresos, cuando incluya costos y gastos inexistentes. Nuevamente llegamos al mundo de la inexistencia y la improcedencia. O reclamen créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes. En ese caso, pues podría estar dentro de este delito, pero ¿cuál es el monto? Mire, empieza con 219.450.000. La pena es menor a la anterior, que a los activos omitidos de 36 a 60 meses, pero realmente es que el monto es muy bajo. Está lo mismo, aumenta una tercera parte si está entre 2.194 y 7.500 millones, y después de 7.500 ya millones, aumenta la mitad. Entonces, realmente vemos que este tipo de delitos, especialmente esto, tienen un umbral demasiado bajo
en el cual es muy fácil, digamos, acaecer. En algunas conversaciones con la Administración de Impuestos, son delitos que van a empezar a aplicarse mucho más, digamos, de manera activa prontamente, especialmente el de activos omitidos. Entonces, esto es una invitación efectivamente a ver y a concientizarse. Primero, que la responsabilidad tributaria no es probablemente del contador o del tributarista de la compañía que está cumpliendo unos deberes formales, que llega a la administración, en este caso la alta dirección, la junta directiva, que hay diferentes tipos de sanciones, incluso tipos, digamos, del punto de vista pecuniario frente a la ley de responsabilidad solidaria, y créanme que la administración no tiene no le duele vincular a un representante legal, lo hemos visto, pero nuevamente es mejor estar con la DIAN que con la Fiscalía, y ya los delitos tributarios han sido, digamos, han sido aplicados, pero obviamente viene con una práctica mucho más fuerte para la administración de impuestos. ¿Y esto a qué nos llevaría entonces? Nos llevaría a lo que se está implementando a nivel mundial, que es el buen gobierno corporativo en materia fiscal. Todos hemos escuchado el tema del gobierno corporativo, que ha estado, digamos, desde hace ya algunos años muy de moda, pero entramos a un tema que viene siendo crucial, y es que también debe hacerse en materia tributaria, porque como vimos, las responsabilidades son muy grandes. Y aquí, digamos, normalmente se ha enfocado o se ha establecido de pronto 3 grandes directrices, que es establecer procesos de toma de decisiones fiscales, y ya no es solamente a nivel de mando medio, aquí se tiene que involucrar probablemente la alta dirección, asignación de responsabilidades claras, un proceso de control y verificación, y últimamente ha tomado relevancia dentro de este buen gobierno corporativo el tema de transparencia. Recuerde que son uno de los principios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en el cual hoy en día Colombia es parte. Entonces el tema de transparencia fiscal es importantísimo, el tema de reputación. Todos hemos escuchado escándalos en materia tributaria y ya las compañías no se quieren jugar eso porque finalmente afecta su reputación. Control y gestión de riesgo fiscal. Implicación del máximo órgano en la toma de decisiones fiscales, y obviamente la gestión probatoria. Recuerden que al final todo esto es un tema de pruebas en el caso de un litigio, entonces ahí tiene que haber una buena práctica. Y en materia tributaria, miren, ya no es solamente quién causó el resultado, es quién debió evitarlo. Todos estos, digamos, son prácticas importantes a desarrollar en un buen gobierno corporativo fiscal, no solamente para efectos de la compañía, sino, como lo vimos, también para la responsabilidad que pueda llegar a tener la alta dirección y la junta directiva en este tipo de decisiones tributarias. Bueno, ahora vamos a ver, digamos, los retos y mejores prácticas de la gestión fiscal corporativa, para lo cual pues agradecemos la intervención del doctor Eric Thompson. Como vimos, el doctor Eric Thompson es consultor experto en tributación corporativa, incluyendo 4 años de socio de firma Big Four, corporativo fiscal de multinacionales, Avianca y Coca-Cola, exdirector de impuestos de Costa Rica y exmiembro de juntas directivas. Creo que es alguien que reúne las cuatro directrices que puede tener, o sea, las 4 visiones que deben tenerse en materia tributaria. Doctor Eric, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Carolina, y aprovecho para reiterar el agradecimiento a APD Colombia por esta gentil invitación, y a Cañón y Cañón Abogados por esta también gentil invitación de participar en este foro. Gracias a ti. Bueno, Eric, quisiéramos en este tema de los retos y las mejores prácticas hacerte un par de preguntas. Dada tu trayectoria y experiencia, ¿cómo miras el reto de la Junta Directiva de la Alta Administración de cara al marco legal tributario actual que acabamos de ver? Bueno, tal vez para contextualizar en línea con mi perfil, yo me inicié en temas de tributación corporativa colombiana hace casi 12 años, cuando estaba trabajando en Coca-Cola a nivel regional, teniendo como principal mercado Colombia. Pongo ese punto de referencia de hace algunos años para nada más reiterar lo que ya decías, en el sentido que en estos 12 años que han pasado, resulta que ha habido 9 reformas tributarias de gran calado, casi que es un promedio menor de 2 años por reforma.
lo cual evidentemente marca un nivel de exigencia para la alta administración de las empresas en Colombia y también para la junta directiva de cómo estarse adaptando y actualizando con tantas variantes tan importantes en el tema tributario. Las reglas de juego sobre responsabilidad legal tributaria que explicabas antes son realmente muy elocuentes y son ilustrativos de que ni la alta administración, llámese el C-Level también, aunque muchos de estos temas están concentrados a nivel del área del CFO, pero tampoco los miembros de junta directiva pueden en últimas desentenderse de que la empresa esté realmente desarrollando una eficiente y prudente gestión fiscal corporativa. En últimas, la alta administración y la junta directiva son también dolientes de un tema que en estos años se ha hecho bastante más complejo y no pueden ser espectadores pasivos ni tampoco pretender en una serie de temas que van a tener plena inmunidad en lo personal. Tal vez lo que podemos destacar dos áreas de enfoque: cumplimiento tributario, por supuesto, esa es la base normal, cotidiana a nivel corporativo, en donde tenemos que insistir que la cantidad de obligaciones sustanciales y formales y la complejidad del cumplimiento se ha elevado significativamente en estos años, con esta variante que le agrega presión, que es la necesidad de una actualización y ajuste de los procesos y sistemas cada 2 años. Eso eleva el grado de dificultad. Y también hay que decir, el elenco sancionatorio, como muy bien lo señalabas, se ha reforzado. Por el otro lado, ya no solo en el cumplimiento tributario cotidiano, también hay que pensar en el tema fiscal como un tema muy vinculado al desarrollo de negocios y proyectos empresariales. Tenemos que tener plena claridad de que el tema fiscal influye, afecta la rentabilidad y la caja de la empresa, y la cadena de valor, todo el tema de cadena de valor, proveedores, etcétera, están también muy condicionados por los costos tributarios. Proyectos de fusiones y adquisiciones, tanto del ángulo de los costos de la estructuración como lo que se hereda del negocio que se adquiere, deben llevar a una validación fiscal integral y oportuna. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en este contexto. Eric, y entonces en ese contexto, ¿cuáles crees que deben ser los roles básicos o cuál crees que debe ser el rol básico de la Junta Directiva con respecto a la aplicación de políticas fiscales corporativas? En mi opinión, y como ha sido la evolución en Colombia en estos años, la Junta Directiva debe ser un formulador de políticas que incidan en la gestión fiscal y un garante de su enforcement, de su buen cumplimiento interno. En esto es muy importante que estas políticas asignen con claridad los niveles de autoridad, quién toma las decisiones y las líneas de reporte dentro de la organización, de acuerdo a las cuantías, de acuerdo al grado de complejidad, al riesgo, etcétera. Hay que hacer notar que incluso desde el punto de vista del diseño de la alta administración en la parte de finanzas, hay una tendencia evidente, particularmente a nivel global, de que el jefe del área fiscal corporativa reporte directamente al CFO. Tendencia que hay que decir todavía no es dominante en Latinoamérica. Incluso en Europa ya se percibe un fenómeno de algunas multinacionales donde el jefe del área fiscal reporta directamente al CEO, al presidente de la compañía, por el aumento de la sensibilidad pública del tema fiscal. Otro rol que es importante destacar, que es un brazo muy importante de la Junta, es el Comité de Auditoría, que tiene unas funciones muy importantes para efecto de los estados financieros, del comportamiento, del monitoreo y performance financiero de la empresa. El comité tiene que tener un nivel estratégico de supervisión del desempeño fiscal, que normalmente está a cargo del área del CFO y del área tributaria corporativa. Y entonces aquí la interacción entre el área tributaria corporativa y el CFO y el comité de auditoría a nivel de informes, a nivel de ciertas formalidades, de asistencia al comité en ciertos momentos, en ciertas decisiones importantes, no deja de ser un tema muy importante que se tiene que afinar de acuerdo a las mejores prácticas.
Súper. Oye, y en tu experiencia, Eric, ¿cuál crees que son las políticas fiscales que deben desarrollarse al interior de una organización? Esto es un muy buen punto. En Colombia se ha dado una tendencia muy valiosa a nivel de desarrollar la línea del buen gobierno corporativo. Por ejemplo, el fenómeno de los códigos de buen gobierno corporativo que ya tienen empresas como Nutresa, Argos, etcétera, empresas de gran prestigio, muestran que esta tendencia se está consolidando en el medio empresarial colombiano. Esos códigos de buen gobierno corporativo suelen hacer alguna referencia puntual y genérica a la correcta gestión fiscal. Y en ese sentido, lo que creo es que estamos en un momento de transición en el cual se debe avanzar más hacia ser más detallistas en las políticas corporativas sobre gestión tributaria, avanzando hacia lo que podríamos llamar un código de buenas prácticas tributarias o un código de responsabilidad tributaria corporativa que defina los principios básicos de cómo la organización ve su aproximación al cumplimiento tributario con ciertos principios básicos que marcan las decisiones del día a día. Al mismo tiempo, deberíamos citar la necesidad de desarrollar una política de gestión de riesgo tributario y de manejo de controversias, lo cual es muy importante precisamente por el marco legal que desarrollabas y que también por el aumento de cobertura de la DIAN en fiscalización, tener zonas grises y una DIAN más agresiva y con más eficiencia llega a generar mayor nivel de contingencias que hay que administrar a nivel empresarial. Por último, no hay que olvidar un tema muy importante que se ha desarrollado en los últimos años en Colombia, que es la política de precios de transferencia. Una cosa es una organización incluso con los incentivos por el performance de sus administradores en el manejo de relaciones de entidades dentro del grupo, sin hacer el alineamiento con precios de transferencia y otro con precios de transferencia, que evidentemente en el contexto nuestro en Colombia tiene que ver con transacciones transfronterizas, principalmente. Gracias. Mira, teniendo en cuenta este régimen fiscal colombiano, como lo vimos, especialmente en materia sancionatoria, incluyendo la cobertura tan amplia que está teniendo hoy en día la Administración de Impuestos para su función de fiscalización, ¿cómo crees que debería gestionarse el riesgo fiscal de una organización? Digamos, especialmente teniendo en cuenta que en Latinoamérica hay un poco más de la cultura reactiva que preventiva. Es ya cuando se llega al pleito donde finalmente la compañía reacciona. ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, eso es súper importante. Yo creo que aquí hay que tener varios elementos en cuenta. Primero, hay que ubicarse en el sector de actividad económica o de mercado en que se ubica la empresa, porque evidentemente los temas fiscales de una empresa industrial o una empresa agrícola o una industria de servicios de software no es la misma. Entonces, hay que tener en cuenta esa sensibilización al riesgo fiscal de acuerdo al sector. Lo segundo, y ese es el tema básico, cotidiano en la gestión fiscal corporativa, todo el tema de control interno para evitar errores y atrasos en el cumplimiento, porque debido a ese marco sancionatorio que estabas explicando antes, los errores salen muy caros. Hay que decir inclusive que las sanciones y multas en el estatuto tributario han sido históricamente muy fuertes, también porque las situaciones más graves que no se penalizaban con cárcel, hacía que el sistema de multas administrativas se hiciera especialmente reforzado. Ahora que viene a experimentarse ya con el tema de delitos penales tributarios, es un contexto que va a haber que revisar con cuidado por esa tradición. Lo otro que hay que decir en términos de gestionar zonas grises, lo que podríamos llamar técnicamente posiciones fiscales inciertas, definitivamente hay que hacer la tarea de fortalecer la debida diligencia tributaria a nivel corporativo. Y esto tiene que ver también con los recursos in-house, el tema del valor agregado de los asesores, cómo manejarse con el respaldo de los asesores, primera opinión, asesor permanente, segunda opinión, que a veces es necesaria. Entonces, reforzar los mecanismos y las políticas internas en manejo de debida diligencia tributaria y calibración de zonas de riesgo. No hay que dejar de lado la tremenda importancia de capacitar todo el ángulo contable y sobre todo que Colombia tiene más bien una entrada tardía al mundo de las NIF.
si lo vemos comparativamente a nivel regional latinoamericano. Entonces, desde ese punto de vista, la inversión en fortalecer las capacidades técnicas en materia de normas internacionales es clave desde el punto de vista del tema tributario, porque como ustedes conocen, desde incluso de la ley 1819 del 2016, se viene a acortar de una forma relevante la brecha entre la contabilidad de NIF y la contabilidad tributaria en Colombia. Y esto influye en temas tan importantes como las reglas de NIF con respecto a la revelación o provisión de contingencias tributarias. Insistir, por ejemplo, en todo lo que es temas de planeación o incluso temas de cumplimiento que existen debilidades en los archivos de defensa para que cuando venga la DIAN uno esté debidamente preparado y eso facilita el trabajo de la DIAN y eso es la mejor situación para poder respaldar las posiciones fiscales. Y la otra cosa en cuanto a organización del área fiscal, no debemos tampoco dejar de lado el fenómeno, y hay que mencionarlo, el fenómeno del outsourcing, que generalmente las grandes firmas de contabilidad tienden a ser los grandes jugadores para ciertas empresas, que hay una delegación, una suerte de delegación parcial del riesgo fiscal vía el outsourcing, lo cual tampoco hay que tener en cuenta que esa es una delegación parcial del riesgo, porque en últimas puede haber una firma externa que te ayude en toda una serie de procesos para el cumplimiento tributario y para tomar decisiones de zonas grises, pero en últimas quien captura la decisión de riesgo es la empresa. Y entonces en ese sentido poder delegar completamente el riesgo, eso no es viable ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista reputacional. Eric, con esta situación actual que estamos viviendo, que Colombia ahora es miembro de la OCDE, que el gobierno anunció una reforma tributaria para el segundo semestre del 2021, luego del estudio que va a hacer lo que denominaron el Dream Team, el director de impuestos, que ese comité de expertos internacionales, ¿tú crees que se elevará el grado de exigencia y de riesgo para las empresas y para sus líderes, en este caso la alta dirección y la junta directiva? No tengo duda al respecto. Yo creo que si ya tenemos una situación retadora, esa situación se va a hacer aún más compleja y hay que elevar pues, la calidad de la gestión fiscal corporativa. Cosas que pueden venir y que ya hubo anuncios en intentos de reforma anteriores. Es muy fuerte la posibilidad de que en una próxima reforma entre un esquema de revelación obligatoria de posiciones fiscales inciertas o potencialmente abusivas. Es prácticamente avisarle a la DIAN de los temas de planeación que voy a hacer o de los temas de contingencias de zonas grises que puedo administrar. Eso es un tema que va a cambiar mucho la dinámica tradicional en el manejo de impuestos en Colombia. Por otro lado, a mí me parece, cuando hablabas de los delitos penales tributarios, que por ahora hay mucha visibilidad del tema del delito de omisión de activos por razones obvias, pero el que se va a empezar a aplicar con más frecuencia y en virtud, como decía, del umbral tan bajo, es el delito de defraudación o evasión. Y en ese sentido, estos delitos, afortunadamente, desde el punto de vista del contribuyente, todavía tienen la posibilidad de pagar la deuda y extinguir la acción penal. Tiendo a pensar que, como ha sido la evolución en otros países, esta puerta se va a cerrar en una próxima reforma. Por lo tanto, es muy importante irse preparando. O sea, el hecho de que en el futuro, ante un problema con la DIAN, se vaya y se pague para tratar de apagar el incendio, no necesariamente lo va a lograr desde el punto de vista de extinción de la acción penal. Y la otra cosa es, hay una cierta presión que también viene muy del lado de Europa, también por el lado de precios de transferencia, de los nuevos reportes que activan el radar de precios de transferencia a nivel de los fiscos, y es insistir en una mayor publicidad de los datos de información tributaria corporativa, lo cual lleva, por supuesto, a un reto mayor si esas reformas vinieran a una mayor eficiencia y prudencia en la gestión reputacional de la información tributaria de la empresa. Y aquí no estamos mencionando, aquí estamos hablando de reformas legales, no estamos hablando de situaciones, por ejemplo, de filtración de la información que también pueden ocurrir. Claro. Y por otro lado, yo creo que desde el punto de vista del fortalecimiento de la gestión de la DIAN, fortalecimiento de los sistemas informáticos,
mejor y mayor procesamiento de datos para la inteligencia tributaria, la focalización y preparación de las fiscalizaciones, auditorías especializadas por sector de actividad económica. No es lo mismo recibir auditores que no conocen mi línea de negocio a que las empresas que están en la misma línea de negocio reciban al mismo unidad élite especializada en su sector. Eso evidentemente aumenta la precisión en la fiscalización. Auditorías simultáneas de varios países diferentes, de los fiscos de varios países diferentes, en todo lo que son operaciones multinacionales, transfronterizas y también con el tema de la aplicación de los tratados tributarios. Y una exploración que a mi juicio va a ser agresiva de las nuevas figuras de delitos penales tributarios. Gracias. Mira, nos quedan unos minutos. Aprovecho a hacerte dos preguntas nomás adicionales. Tenemos un estatuto tributario diseñado para tiempos normales de productividad de una empresa. Y digamos, con la coyuntura del COVID, muy pocas empresas son ganadoras en este momento desde el punto de vista económico, como pueden ser las de economía digital. Esto lleva a que hay una gran presión de estabilizar el recaudo perdido por la pandemia. ¿Cómo crees que impacta esto las decisiones empresariales para tener un balance que mitigue las contingencias fiscales y la presión que tiene probablemente la alta dirección, las juntas, los representantes, de reducir el costo de los impuestos en aras de proteger la rentabilidad y la caja de la compañía? Eso es una gran pregunta y un gran dilema. Yo aquí les comparto a todos en este foro. Hace como unos 3 años estuve en un proyecto muy interesante a nivel regional en KPMG, entrevistando a diferentes cabezas de impuestos, líderes del área fiscal de varias multinacionales latinoamericanas o de capital de europeo o de Norteamérica con operaciones en Latinoamérica. Y dentro de las cosas, a mí se me ocurrió preguntarles casi una analogía futbolística o deportiva, digamos futbolística. En el actual entorno, ¿usted qué prefiere? Si tiene que escoger y tiene recursos limitados, fortalecer su defensa desde el punto de vista de evitar sorpresas y malas noticias por el lado del cumplimiento tributario, o fortalecer la parte ofensiva, llamémosla ofensiva de ir hacia adelante a buscar capturar oportunidades de optimización tributaria para aumentar rentabilidad, proteger la caja. Y en general, el consenso prevaleciente de la mayoría de las personas, estábamos hablando de que fuera una muestra interesante, muy representativa, como unas 20 empresas grandes, prefieren reforzar el equipo fiscal desde la defensa. Ese es el juego, si se quiere, más conservador. Evitar sorpresas, evitar incertidumbres, evitar provisiones, evitar errores no forzados y eventualmente, pues, con fineza y haciendo las cosas bien, tratar, por supuesto, de lograr ahorros que desde el punto de vista corporativo son muy bienvenidos, ni qué decir en el momento actual de la coyuntura del COVID. Entonces yo creo que esta anécdota o esta experiencia que me pareció muy interesante sigue siendo valedera en la situación actual y que tiene que ver también con el reconocimiento de que hacer optimización tributaria, hacer planeación fiscal, si usamos el mismo símil del deporte, se está convirtiendo en un deporte extremo de mayor riesgo, donde también es previsible que se vengan medidas más restrictivas y de mayor presión al ámbito de acción de los asesores tributarios externos. De manera que son señales que tenemos que tener en cuenta. Sí, mira, y la última. Mira, las reformas tributarias son frecuentes y estas han sido dominadas en general por el objetivo de incrementar el recaudo. ¿Cuáles serían algunas ideas básicas que consideras para evitar abusos en contra del sector empresarial y que sean un sistema más balanceado y justo para la iniciativa empresarial? Yo creo que en general se habla mucho en el medio, ustedes lo han oído en muchos foros, tenemos una colcha de retazos del Estatuto Tributario que acumula una serie de figuras de otras épocas y que parten de un común denominador, una DIAN débil, una DIAN sin arsenal sancionatorio, una DIAN sin delitos, una DIAN sin acceso informático. Entonces, el contexto ha cambiado y por lo tanto el estatuto debería irse modernizando. Pero aquí lo que ocurre en el país, con todas estas reformas de los últimos años, y que todos sabemos, es una tendencia muy fuerte al pupitrazo, a sacar las reformas en poco tiempo,
buscando especialmente el acomodo recaudatorio, pero también hay que pensar en la eficiencia del sistema económico. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que varias ideas muy conocidas. Hay que ajustar el estatuto para reducir ciertos elementos de discrecionalidad excesiva y subjetiva de la DIAN. Hay ciertos mecanismos que son como de ficción tributaria que no tienen nada que ver con la realidad económica empresarial. El tema de intereses presuntivos en algún punto, como un ejemplo, se ha avanzado, lo cual es positivo, hacia una reducción a cero de la renta presuntiva patrimonial. Ojalá que eso no rebrote una tarifa otra vez de renta presuntiva patrimonial. En el área de derechos del contribuyente, revisar las sanciones. La DIAN debe tener alguien que lo controle, que no sea, que sea independiente, imparcial, que debería ser la figura de un tribunal fiscal administrativo, que trate incluso de filtrar la litigiosidad para no tener que pasar 4 o 5 años más a nivel de la jurisdicción contenciosa. Y también hay que empezar a hablar de que si hay un elenco de sanciones para los contribuyentes y las empresas, debe haber algunas sanciones con dientes cuando la DIAN realiza fiscalizaciones superficiales, temerarias, y ni qué decir los efectos legales que pueden venir de una experimentación de un delito penal tributario. También yo creo que en general hay que revisar el nivel de exigencia al contribuyente en materia probatoria y carga de la prueba, particularmente en los temas de deducibilidad y costos y gastos. Por ejemplo, cuando se habla de que se sigan las costumbres comerciales o que sea razonable desde el punto de vista comercial, cuando a mí se me dice como empresario que no, usted tiene que probar que esto está haciéndolo de acuerdo a las costumbres comerciales, debería ser al revés, debería ser una carga de la prueba a nivel de la DIAN. Son una serie de elementos, habrá muchos más, pero en general es actualizar un estatuto tributario más a esta época actual, a la realidad económica, con una idea de una DIAN que es más y que al mismo tiempo tiene que tener controles para evitar abusos. Eric, gracias. Bueno, vemos que el tiempo se acabó. Hoy hemos visto finalmente lo que existe en el presente, o sea, lo que tenemos a hoy, que es unas sanciones fiscales, unos delitos tributarios, ya sabemos qué significa ser administrador, pero también hemos visto el futuro, lo que está por hacer por las compañías, por los gremios, los retos y mejoras a prácticas de la gestión fiscal corporativa. Ya digamos por último, pues nuevamente agradecemos esta invitación que nos ha hecho APD, Cañón y Cañón y Thompson Tax Advisory. Tenemos una alianza estratégica para desarrollar estos temas de gobierno corporativo fiscal que, como vimos, son tan importantes, con una metodología. Finalmente hay unas mejores prácticas diseñadas a cada organización y de acuerdo con una legislación fiscal cambiante además. Muchísimas gracias a APD. No sé, María Fernanda, si quisieras decir algo para el cierre. Claro que sí, muchísimas gracias. Quería saber si Carolina y Eric tienen un par de minuticos más para darle la oportunidad a nuestra audiencia de que nos hagan un par de preguntitas y de esa manera pues como aprovechar este cierre con broche de oro después de todo esto que nos han compartido ustedes con respecto a la legislación y el gobierno corporativo. Entonces, pues yo tengo un par de preguntas que me enviaron a mi correo. Sin embargo, sé que tenemos a otra audiencia conectada que quisiéramos aprovechar y nos mencionen si tienen alguna pregunta hacia Carolina y Eric, y con gusto aprovechamos y les damos la palabra. Claro, María Fernanda, por el tiempo vimos que nos daba pena, pero con mucho gusto estamos aquí para contestar las preguntas. Claro. Claro que sí, gracias. Entonces, en tanto alguien se anima a hacernos la pregunta, yo la que tengo y que nos enviaron es, ¿hasta qué punto un concepto de un asesor tributario protege la decisión de la empresa? Eri, ¿la quieres responder en tu práctica? No, adelante. ¿Que has tenido? Adelante. Ok, listo. Bueno, digamos, especialmente en materia penal, como lo veíamos, que es como la más ardua, recordemos que en materia penal no solamente es el contribuyente y en este caso el representante legal y la junta directiva
porque estamos hablando de un tipo penal que incluye al autor, al coautor, al cómplice, y aquí evidentemente sí hay un tema de responsabilidad de los asesores tributarios para efectivamente ser, digamos, muy proactivos y muy de medición de riesgo fiscal, para que sea la compañía quien pueda tomar la decisión correcta de acuerdo a su nivel de riesgo. Esto no obsta, evidentemente, que si hay una responsabilidad también del asesor tributario dentro de un tema penal. Ya desde un tema, digamos, de punto de la administración de impuestos, pues habrá que ver si la sanción que se está imponiendo está en el mundo de la evasión tributaria, en el mundo del abuso, si ya es un tema que evidentemente requiere una diligencia de parte de la administración al haber contratado un asesor externo tributario donde pueda tener una defensa de que él actuó como buen hombre de negocios finalmente, contratando a alguien experto, y es una recomendación de la figura probablemente del asesor externo experto en materia tributaria. No sé, Eric, tú si has visto algo. Sí. No, en tu línea tal vez lo que yo creo que hay que entender es que no es un cheque en blanco. Un concepto no necesariamente, habría que mirar el alcance del concepto, el tema que se conceptúa, para realmente juzgar si es una debida diligencia, es algo bien hecho. No es lo mismo llegar y yo mandar un concepto mañana y diga, no, la tarifa de renta del 2020 es 25%, a entrar en un tema realmente fino, de técnico, con buenos argumentos, de zonas grises. Entonces yo lo que diría en línea con Carolina es que hay que mirar las circunstancias del tema, el alcance del concepto, pero como cheque en blanco no se puede decir a priori de que inmunice a la empresa por el mero hecho de tener algo escrito firmado por un asesor. Y también hay que decirlo, ya Carolina lo había señalado, el régimen de responsabilidad del asesor. El asesor no está necesariamente tampoco inmunizado de verse involucrado inclusive en un caso de delito de defraudación, como está ya previsto en el Código Penal en Colombia desde con la reforma de la 1943. Gracias, Eric. Una última y corta pregunta para ya dejar entonces este espacio finalizado y corresponde a la siguiente. El impuesto de normalización es una forma de amnistía. ¿Siguen siendo variables las amnistías? ¿Viables las amnistías? Sí, mira, digamos, empecemos un poco con el impuesto de normalización, que en su principio, en la 1607 del 2012, se incluyó como una amnistía tributaria. Ese fue declarado inconstitucional. Después viene la 1943 a estructurar esta amnistía como un impuesto. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la Corte Constitucional se pronuncia, es que finalmente las amnistías como tal no son procedentes, no se puede, digamos, beneficiar a alguien que incumplió. Se cambió la estructura hacia un impuesto, que ese sí es una carga tributaria, y digamos se mantuvo. Ya con la ley 1943, como lo dije al inicio, sí, nuevamente se cae el impuesto, pero no se cae el impuesto solo, se cae toda la ley por un tema de procedimiento, y nuevamente se mantiene para la ley 2010. Entonces, digamos, del punto de vista de estructura como tal, la amnistía yo considero que no puede ser diseñada como tal para amnistiar incumplimientos tributarios. En tema del impuesto de normalización, también considero que a pesar de que está diseñado como impuesto, considero que esta será la última vez, porque cuando se analizó, digamos, su tema constitucional en la 1943 era por un tema económico. Después en la ley de financiamiento que se cayó, pues al final no se tuvieron que pronunciar de fondo sobre el impuesto, sino simplemente por la improcedencia de la ley por problemas formales. Pero ¿qué se dijo? Se presentó el impuesto de normalización el 25 de septiembre de 2019, se cayó toda la ley en octubre. Entonces, digamos, ahí pasó y digamos, desde la propia sentencia se reconoce y se acepta los efectos de quienes se normalizaron. Este año vuelve a salir. Si hay un control constitucional, muy seguramente, que ya pues no lo hemos oído, pero digamos no va a ser antes del 25 de septiembre y nuevamente se respetará, pero yo creo que va a ser muy difícil, y creo que imposible una amnistía, pero desde el punto de vista de impuesto de normalización, probablemente es el último. Totalmente de acuerdo con lo que Carolina explica. Yo tal vez agregaría una situación que
que viví y percibí cuando llegué a Colombia ya a trabajar en Avianca, de eso hace ya 9 años, en donde yo percibí que en algunos asesores importantes tributarios en el medio, estaba como una noción de backup o de colchón cuando una empresa iba a entrar en una planeación tributaria de cierto nivel de riesgo, de rechazo por parte de la DIAN. Y era la noción de que, tranquilos, vendrá una amnistía. O sea, esto estaba muy arraigado inclusive en el medio, en ciertos niveles del medio de consultoría tributaria. Vendrá una amnistía, entonces usted va a tener probablemente la posibilidad de que si los criterios sobre este tema se precisan por parte de la DIAN de forma negativa, entonces usted podrá tener al final la forma de ponerlo en orden con un buen negocio desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Cuando hay una amnistía, pues se gana unos rubros desde el punto de vista financiero. Yo creo que ya ese tema no tiene viabilidad y coincido totalmente con la tesis de Carolina de que es probable que este tema de la normalización sea la última figura de amnistía que tengamos en buenos años. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Ha sido muy productivo este espacio. Sé que es muy corto para todo lo que ustedes nos quisieran presentar y exponer, entonces seguro tendremos la oportunidad de encontrarnos de nuevo para continuar con estas excelentes, digamos, espacios en los que ustedes nos puedan compartir información. Gracias a Cañón y Cañón, gracias a Thomson Tax Advisory y a todas las personas que hoy tuvimos conectados. APD pues les agradece por haber estado en este espacio y esperamos contar con ustedes en próximas oportunidades que seguramente les estaremos compartiendo y contactando. Y que tengan una feliz tarde y un feliz resto de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, María Fernanda, a ti y a todo tu equipo de APD por esta invitación y a los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a APD, muchas gracias a la audiencia que nos han acompañado gentilmente y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Buen día, gracias.